¿Qué tal, hermanos colombianos? Saludos aquí desde Canadá. Reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera. Estoy contento con el resultado de las elecciones el 8 de marzo, en el sentido de que hay nuevas curules. Wally, otras personas han conservado sus curules dentro del pacto histórico. Entiendo que hay más de 20 curules y algunos de los aspectos que tienen que ver con la conteo de votos, pues han demostrado que el pacto histórico obtuvo más votos y que la misma política que se aplicó en las elecciones pasadas para el 2022 se está aplicando, y eso es el fraude. La compra de votos todavía existe. El hecho de que en las anteriores elecciones legislativas para Congreso y Cámara nos hayan dado, por ejemplo, como resultado Barranquilla, Medellín y Bogotá, tres diferentes alcaldes que pues no buscan el bien común, sino que buscan el bien corporativo. Esos son el alcalde de Medellín, de Barranquilla y de Bogotá, el señor Galán, señor Fico Gutiérrez, y las fichas claves en Barranquilla, el departamento del Atlántico, quienes pues por supuesto no están a favor del pueblo y las compañías de energía, etcétera, que el presidente Gustavo Petro ha denunciado a lo largo de sus reuniones con los ministerios prácticamente diariamente, cosa que ha querido ser bloqueada por el Consejo Nacional Electoral, la jurisprudencia, para que el presidente no tenga la posibilidad de dirigirse al público como lo hizo el doctor Gordito, en este caso no Samper, sino el gobierno anterior de Iván Duque. Vemos entonces cómo la parte que no me hace feliz es el hecho de que pues exista ahora la gran mayoría del Congreso, 60 curules o algo parecido, en donde la mayoría son el Partido Verde, el Partido de la U, el Centro Democrático, etcétera. La problemática que Naciones Unidas no explica aquí es cómo el Centro Democrático y esos otros partidos lograron 60 curules en el Congreso de la República. El hecho de que todavía esté este señor, este HP, honorable, whatever, este señor Hernández, JP Hernández, pues es una causa de preocupación. Que la gente haya votado por el señor que llegó a caballo, que tiene tercero de primaria. A mí no me importa que la persona tenga tercero de primaria, es decir, su actitud violenta, beligerante en contra de los demás. Estoy de acuerdo con que pues Claudia López y su esposa Angélica Lozano pues hayan perdido. Me alegro mucho por eso, que hayan perdido votos. Catherine Miranda, por supuesto que sí. Eso me hace feliz, y creo que la mayoría del pueblo colombiano. Alejo Vergel no ganó, Wally ganó, etcétera. Creo que el cubrimiento que hizo, por ejemplo, canales independientes fue bastante importante en términos de entender qué es lo que pasa con la política colombiana, y que el pueblo colombiano votó a favor de nuevos personajes y nuevas personas que pueden representar bien a los bogotanos y hacer muchísimo en el Congreso por nosotros, por la patria y por el mundo desde Colombia. En mi caso, pues, es decir, yo no tuve las firmas suficientes para haber ganado a un grupo significativo de personas desde octubre, pero seguiré entonces marchando por la paz en Colombia y por representar a Colombia en el exterior. Para la próxima vez será, si, insisto, el pacto histórico considera que mi trabajo a lo largo de los años es necesario, es útil y pueden incluirme dentro de su partido, maravilloso, porque yo comparto, como lo he dicho siempre, los principios y las iniciativas del presidente Gustavo Petro y del nuevo presidente, quiera Dios, Iván Cepeda Castro, junto con la dirección del Congreso de la doctora Carolina Corcho. Es una cosa que no es nueva, ustedes lo han visto en mis programas en inglés y en español. He hablado con George Galloway, que es una persona que tiene también un canal independiente, quien ha participado en política por más de 40, casi 50 años, sin haber terminado su bachillerato. Es que el punto es el siguiente: George Galloway es una persona que no terminó, nunca fue a la universidad, pero es una persona que da charlas en Oxford, por ejemplo, una de las universidades más importantes del mundo,
intelectuales y más antiguas, en donde se supone que el pueblo europeo es representado especialmente en Inglaterra. Sabemos que la Unión Europea, sus 27 países como el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Todos recordamos Brexit, una cosa que yo apoyé. Es mejor que Inglaterra se separe de Europa, pero eso no quiere decir que Inglaterra no tenga influencia en Europa. Ahora que Europa se ha sentido más independiente, pues ha cometido errores gravísimos. Repito, cuando se trata de tener personas que han sido banqueros y que han representado a Wall Street, en el caso de Friedrich Merz en Alemania, pues es una persona que representa a Wall Street en Alemania, no representa a los pueblos. Y como ustedes han visto en mis videos de 2025, pues es una demostración de que la gente salió a la calle a decir: oiga, hermano, usted no representa a la población civil, usted es un banquero de pacotilla, es una persona que, como la Organización Mundial de la Salud en el caso de la pandemia, no representa sino los intereses de las corporaciones privadas. Hemos mencionado antes Pfizer, Moderna, JJ, en este caso Johnson Johnson, AstraZeneca, Moderna, etcétera, pues que se enriquecieron por billones de dólares en una campaña falsa acerca de una pandemia, un experimento que se había tratado en 2201, que era un ejercicio entre Bill Gates y las corporaciones para demostrarle al mundo que sí se puede controlar a la humanidad. Cuando se trata de utilizar instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, lo he hablado en este programa, soy el único que lo ha hecho, dirigido a la doctora Carolina Corcho hace 3 o 4 años, cuando yo hacía mis discursos públicos aquí en Canadá, para defender la independencia y sobre todo para dar ejemplos claros de corrupción, en donde los primeros ministros, en el caso de Canadá, y en todas partes del mundo, Australia, los 27 países europeos, todos cayeron con la lista del sol brillante, en el sentido de que son corruptibles, basados en la mesa directiva de la Organización Mundial de la Salud, en donde se encuentran no solamente representantes de los países del mundo, porque eso es la Organización Mundial de la Salud, un organismo de Naciones Unidas, en donde se supone que los pueblos son representados, ponen un billete para que la Organización Mundial de la Salud pues haga su tarea. Su tarea es identificar, por supuesto, y anticipar y prevenir enfermedades o endemias o pandemias que puedan surgir en cualquier uno u otro país, de modo que puedan ser atacadas, localizadas, atacadas y pues acabar con ellas antes de que se vuelvan pandemias. El hecho de que el FBI, como ha sido citado en mis programas, Kelly Victory, viróloga, una persona que está especializada en virología, etcétera, y los doctores que hemos mencionado a lo largo de los años de la pandemia en mi programa, han demostrado que la pandemia fue un fraude y que fue no otra cosa sino la manipulación de las corporaciones dentro de los ministerios del planeta para corromper, y como sucedió en Colombia, en Centro y Latinoamérica y en el resto del mundo, a los ministerios de salud, a los doctores que recibieron dinero y dijeron: no, hermano, eso de la ivermectin, eso es para curar caballos, pero era efectivo y servía. Y pues se vendía por encima del contador, no necesitaba prescripción médica, etcétera. Y todos los números de personas que tuvieron que ver con morir con COVID, no por COVID, sino con COVID. Las condiciones de muerte de estas personas mayores de 70, 75 años incluían a COVID, pero no es que hubieran muerto por COVID. Lo que pasa es que se pasó que murió por COVID, cuando no fue cierto. Él murió por otras, o ella murió, o millones de personas, o miles de personas dentro de este grupo de edad murieron, y eso está comprobado, lo hemos dicho en nuestro programa innumerables veces. Entonces, cuando vemos que las corporaciones, Larry Fink ahora con todos los asuntos que tienen que ver con las necesidades humanas, pagar $5 por una lechuga en Canadá, $5, hermano, por una lechuga. O sea, hágale usted la diferenciación. ¿Cómo puede usted vivir con semejantes precios? Si una lechuga vale $5, que son como 25,000 pesos, 20,000 pesos, es una cosa exagerada si usted lo pone en términos de dólares comparado con el peso colombiano o peso mexicano, etcétera. $5 por una lechuga es exagerado. $5 por una pequeña celery, por ejemplo. Es increíble. Las naranjas, por ejemplo, $9, hermano.
$9 por un paquetico de naranjas. O sea, está fuera de control la inflación en el mundo y sobre todo ahora con la guerra de Irán. Pues es una cosa terrible porque el estrecho de Hormuz, que maneja el 20% del petróleo y que de ese 20% China importa una gran cantidad de petróleo y lo mismo hace desde Irán, y la batalla ilegal en contra de Irán, una guerra ilegal, dice para acabar con las armas nucleares. Irán no tiene otra alternativa ahora que han asesinado todas las personas y las posibilidades de encontrar una salida conjunta, como lo hicieron con el JCPOA, the Joint Comprehension Plan, en donde los organismos de seguridad de la ONU, el Centro de Seguridad, que son 5 países en donde está la China, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, etcétera, incluyendo Alemania, firmaron un acuerdo en 2015 con Obama en donde Irán aceptaba la visita del Organismo Internacional de Energía Atómica para que inspeccionaran sus centros de producción de uranio para desarrollar energía que no tuviera nada que ver con lo fósil, es decir, petróleo y carbón, gas, etcétera, sino que se utilizaran otros sistemas de energía, en este caso la energía nuclear. Sí, se puede aumentar hasta el 90% el enriquecimiento de uranio, sí, se puede, y lo hemos explicado en Stuxnet, lo hemos explicado hace 10 años, en 10 años de Stuxnet, y otros virus que han aplicado la inteligencia islámica, quiero decir israelita, del 8200, y por supuesto el Mossad, junto con los Estados Unidos, el MI6, etcétera, que ahora quieren por supuesto el petróleo de Irán. Todos ustedes recordarán que Irán pues es una máquina de producir plata, y eso es lo que quieren los norteamericanos, como lo hemos denunciado durante años con el general Wesley Clark, luego de lo que pasó en 2001, que es pues la nueva organización, la reorganización de los súper ricos y de las corporaciones y los poderes para reconfigurar el mundo. Y eso es 7 países en 5 años. Lo hemos mencionado antes: Afganistán, Irak, Libia, etc. Pero ahora quieren Venezuela y Colombia. Cuando nos damos cuenta que los Estados Unidos ha intervenido en Ecuador, este es mi punto de vista, y ahora están atacando dentro de la frontera con las disidencias de las FARC, están, en otras palabras, Marco Rubio y su equipo, Donald Trump. Sí, maravilloso, se dio la mano con el presidente Petro, pero no fue invitado a la asociación de los 15 o 17 países que ahora se supone que son el bloque del hemisferio sur, controlado por supuesto por el Comando Sur, que es un tesoro enorme, de acuerdo con la persona encargada, una mujer que fue brigadier general, quien dijo en sus propias palabras: lo que tenemos en Sudamérica es un tesoro grandísimo y Colombia tiene que, los Estados Unidos tienen que ganarse ese tesoro, compadre. El presidente Donald Trump ha dicho también innumerables veces: nosotros podemos manejar el petróleo de Venezuela. Lástima que no nos quedamos con el petróleo de Venezuela, pero ahora abrió una cuenta personal con 50 millones de barriles que le está dando esa señora, que el general dijo en entrevista con Glenn Greenwald que no, tenemos nuestros hijos de SOBs, Sons of Bitches. Noriega, él mencionó a Noriega en Panamá, él mencionó ahora a esta señora presidenta temporal, mientras no devuelvan al presidente elegido públicamente venezolano, etcétera. Pues ella ha sido disque pragmática, en otras palabras, se ha rendido para las corporaciones norteamericanas, se ha vendido su país, no ha resistido. Entonces los norteamericanos quieren hacer lo mismo en Cuba y quieren hacer lo mismo en Colombia ahora desde la frontera en Ecuador. El hecho de que Gustavo Petro haya hablado con el presidente Donald Trump no significa que Donald Trump y su séquito de inmaduros y belicistas, fanáticos religiosos norteamericanos, Pete Hegseth, Ted Cruz y todos estos sionistas, pues obviamente ellos están de acuerdo con que Colombia entre dentro del juego. Ahora, especialmente como lo anuncié hace 2 años y en mis programas anteriores, hace 1 año desde el invierno canadiense, acerca de cómo los intereses israelitas, los intereses norteamericanos y europeos están en contra del presidente Petro. Lo que Venezuela hizo fue indigno, en mi manera de ver, ha debido resistir con sus gentes
y ahora van a tener que recuperar sus fusiles. Lo mismo está pasando en Canadá. Las personas que cazamos, es decir, de vez en cuando hay que cazar un venado porque pues estamos en la estación para cazar. Cuando son los tiempos de la estación, pues matamos el venado, alimentamos a la gente, nos ponemos y comemos carne de moose o carne de venados, etcétera. En Fort McMurray, por ejemplo, es muy común salir a cazar en temporada legal, etcétera. Pues ahora nos quieren quitar las armas a todas las personas que de alguna manera hemos tenido armas o cazamos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que la gente se levante en contra del gobierno de estos ministros que, como lo he explicado antes, Keir Starmer en Inglaterra, un tonto que es manipulado con la más baja popularidad, creo que en este momento está en el 11% de popularidad en Inglaterra. El presidente norteamericano, por supuesto, entre los republicanos tiene mucha popularidad porque ellos creen que hay que mandar y robar y que la plata manda y la presencia humilla, sin importar los recursos naturales ni el bienestar de su gente. La guerra está costando billones de dólares semanales y pues es insostenible. Estos costos se convierten en deuda para Norteamérica. Mientras tanto, 18 millones de personas pierden su seguro médico, no pueden pagar su seguro médico, pueden perder sus hogares. El costo de vida y la inflación van para arriba. Pagar una casa ya es prácticamente imposible porque los señores de BlackRock y Blackstone se han apoderado de la financiación de las personas a través de Wall Street, en donde Larry Fink dice, bueno, tenemos todos estos vecindarios comprados. La casa no es para vender, sino es para arrendar. O sea, si usted quiere tener casa propia, no va a poder hacerlo, va a tener que pagar arriendo. Ese tipo de cosas, apartamentos, etcétera, en la cotidianidad del mundo, usted no puede salir sino 15 minutos después de su casa porque si usted pasa más de 15 minutos tiene que pedir permiso porque entonces está complicando el tránsito y está causando una huella de carbono más grande de la que necesitamos. Sin embargo, las personas que imponen esas leyes son políticos que están amangualados con Larry Fink y con Bill Gates, quienes sí cogen aviones privados con Facebook, con Amazon, etcétera, etcétera, Google, you name it, en donde ellos sí utilizan sus aviones privados cada vez que les da la gana y su huella de carbono no la conocemos. Lo mismo pasa con la huella de carbono cuando se trata de las guerras, es decir, la polución. Ustedes están viendo cómo está lloviendo black rain, lluvia negra. Hemos visto antes de que hubieran existido estos personajes batallando y destruyendo el aire en Irán. Malditos cobardes, Norteamérica y por supuesto, el Estado de Israel, acabando con niñas, hombres, mujeres y niños y culpando a los iraníes, como lo hizo Pete Hegseth en entrevista en el avión número 1 de los Estados Unidos del presidente Donald Trump, diciendo que no, que es que los iraníes no tienen misiles de alta precisión. Dijo el presidente Donald Trump que son brutos, que no sabe a dónde apuntan. Y Pete Hegseth dijo delante de él, no, es que aquí los únicos que matan civiles son los iraníes, nosotros no. Sin embargo, vimos las fotografías del Tomahawk. Los Tomahawk son fantásticos, es decir, son misiles guiados con una precisión extraordinaria. O sea, él se contradijo entre muchas otras ocasiones diciendo que los iraníes son brutos, que no tienen capacidad de localizar sus blancos y que por eso ellos mismos mataron a su propia gente y que ellos han comprado Tomahawks de los norteamericanos, así que fueron ellos, no los norteamericanos. Es decir, creer que uno es demasiado estúpido y que los norteamericanos son inocentes en este genocidio que comparten con Israel en contra del pueblo palestino, que se ha tomado ahora el West Bank, el Banco Oeste, que se suponía que ahí no había jamás, pero entonces con la autoridad que les da romper la ley internacional, pasarse las Naciones Unidas por la faja, romper el documento con su enviado especial delante de nosotros, la patria del mundo, y culparnos a nosotros, la patria del mundo, por querer mantener el orden institucional y la ley internacional dentro de los países y el entendimiento mutuo de Naciones Unidas después del juicio de Nuremberg, que necesitamos uno 4.0, porque decir 2.0 sería la continuación, sí, pero es que hoy día tenemos que combatir la inteligencia artificial, Skynet, como la dicen en Terminator, pero los 6.000 satélites que utiliza Elon Musk y todas estas personas a las que de origen judío
con capital israelita, con intereses en Israel, están y ya se apoderaron porque ya tienen los contratos como Peter Thiel y otros, la industria militar, el complejo militar industrial, etcétera. Pues son competencias en donde se les asignan dinero público y presupuesto en donde ellos, para que ellos puedan continuar una guerra que nosotros no queremos, que los norteamericanos no queremos, pero los pueblos europeos tampoco queremos o quieren. El problema entonces se convierte en una falta de participación pública porque no somos representados en ninguna parte del mundo, sino somos sometidos por estos banqueros que ahora son como Mark Carney, primer ministro canadiense, como Friedrich Merz, primer ministro alemán, como el títere del Reino Unido, Mark Starmer. Pues son personas que obedecen al capital y a los intereses del capital. Lo mismo está sucediendo con los países en Arabia Saudita, los países del Golfo que están siendo atacados con bombas por Irán, con justa razón. Y manteniendo la división entre chiíes y suníes. De modo que, qué vergüenza con estos países sunitas que son súper ricos y no quieren que sus bonitas ciudades se destruyan y que Irán las ataque y las destruya. Porque no jodas, han invertido billones de dólares del petróleo para hacer monarquías familiares corruptas, y no solamente eso, que también se ha demostrado que trafican con el narcotráfico y las drogas, etcétera, todos esos jeques, etcétera, sino que matan periodistas, los cortan en pedacitos con música de fondo, pero todo mono, con ellos todo bien es todo mal, hermano. Porque mientras estas organizaciones y estos países del Golfo, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, sunitas, sigan asociados con la corrupción israelí para su gran Estado de Israel, junto con los norteamericanos y europeos, no solamente interviniendo en la guerra en Ucrania como proxy, sino también interviniendo en lo que ahora es la guerra contra Irán, especialmente cuando el primer ministro canadiense dice que está de acuerdo con los norteamericanos y que hay que ir a matar y acabar con el régimen iraní. Cuando todos conocemos la historia del pueblo iraní, como todos conocemos la historia del imperialismo norteamericano, quienes hayamos leído a Noam Chomsky bastante decepcionados con lo que pasó con los archivos Epstein, y sobre todo con la pandemia, y sobre todo con algunos artículos que él informó acerca del 11 de septiembre de 2001. Lo mismo le pasó a George Galloway, tuve que corregirlo en eso, por eso ya no recibe mis llamadas. Espero que reciba mi llamada en pocos días en los siguientes programas, porque tengo mucho que decirle. A la gente no le gusta, a mí tampoco me gustaría que me encontraran equivocado, pero si yo estoy equivocado, acepto y corrijo. Inmediatamente acepto y corrijo mientras la evidencia esté ahí. Cuando yo le mostré la evidencia a George Galloway acerca del 9/11, porque él decía que para qué hacer las dos cosas, si realmente era una conspiración o no era una teoría de conspiración, entonces para qué volar los edificios, estrellar los aviones y después destruirlos. Yo le dije Building 7, yo le dije porque están hechos en acero y yo sé de acero, y un avión no va a destruir una estructura tan poderosa como vigas de 8 pulgadas y más de grosor, que yo trabajé en demolición aquí en Canadá, en Fort McMurray, etcétera. Yo conozco la industria pesada canadiense. Estoy calificado para trabajar en ella en estructura y en tubería. O sea, yo puedo construir una línea de petróleo de México a la Patagonia. Estoy capacitado para construir puentes y grandes estructuras como edificios, etcétera. Para eso estoy calificado aquí en Canadá, que es uno de los países industrialmente más avanzados del mundo, etcétera. Entonces, si resumamos, lo que está pasando con nosotros, con la patria y con el mundo, es que no somos representados, y por eso tenemos que tomarnos a la supuesta democracia o a la monarquía constitucional, que es en este caso Canadá, o lo que quiera que representen los 27 países de la Unión Europea, que es con esta señora Kaja Kallas y con esta señora von der Leyen y con esos primeros ministros en Europa tan mediocres y tan ricos y tan serviles precisamente al poder israelita, porque es que los Estados Unidos no son de América, sino de Israel. Eso está más que comprobado y lo hemos hablado por años en este programa. Pues entonces es el gobierno colombiano quien le ha dado ejemplo a nosotros, la patria del mundo, y sobre todo los países primermundistas, lo quieran o no, en materia de drogas, cosa que yo hablé antes que el presidente, con todo respeto, señor presidente Gustavo Petro,
Pero yo lo dije en mi programa del 1 de marzo que las drogas hay que legalizarlas y que hay que educar a la gente. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Petro y su comparación con respecto a las drogas y la mención en esta convención europea en donde él habló literalmente acerca de la necesidad de cubrir de otra manera y acercarse de otra manera acerca del poder de las drogas y cómo la gente consume sustancias. Nos guste o no, la gente le gusta el Pérez, hermano. La gente le mete sus pericos, se lo inyecta, etcétera. Cualquiera sean las causas que él explicó, pero las drogas son consumidas por millones de personas alrededor del mundo. De otra manera no producirían billones de dólares como lo hacen anualmente. Ese capital sirve para presupuestar operaciones de la CIA. Lo hemos visto antes. Gary Webb hizo una investigación en su libro de 400 páginas que hemos invitado a ustedes a leer, porque se lo debemos a semejante periodista que descubrió para nosotros cómo se movían y el entramado entre la CIA, el ejército norteamericano, Irán, Contras, etcétera, que ahora los Estados Unidos quiere implementar desde el Ecuador, porque sabemos que el presidente ecuatoriano Noboa es una porquería de presidente, que está en contra del progresismo como una iniciativa del pueblo colombiano para el resto de Centro y Suramérica en términos de unirnos. Si tenemos 15 o 17 países con ese tal escudo de blindaje contra el narcotráfico, pues es lo mismo que hizo el Plan Colombia, cosa que cubrimos en este canal hace 26 años, y más cuando cubrí precisamente, como ustedes vieron en mi video anterior, la crisis penal carcelaria en Colombia. Pues también cubrí en esa época las propuestas del Tratado de Paz y la participación de los diferentes provincias y departamentos, en el caso de Cali y de todos las provincias, los departamentos colombianos que participaron activamente dentro del proceso de paz entre 1998 y 2002. En fin, no sé ustedes qué opinen. Como les digo, no alcancé una posición en la curula en el exterior, precisamente porque no tuve las firmas necesarias, pero sí apliqué a tiempo, estuve dentro de los plazos del 8 de noviembre al 8 de diciembre, no recibí la asistencia necesaria del consulado, tampoco de la Registraduría Nacional del Estado Civil para votar para la consulta del 26 de octubre de 2026, como lo manifesté en mi video del 12 de octubre. Otra vez será, pero espero participar con el pacto histórico para representar a los colombianos en el exterior, etcétera. Claro que sí, pero no tuve las firmas necesarias. Hay que tener en cuenta que el último censo en Canadá, los colombianos son 71,000 colombianos. Ese censo se hizo entre 2021 y 2023 y se han recibido alrededor de 3,000 colombianos que han aplicado legalmente en Canadá desde 2021. Eso daría un total de unos 90,000 y yo necesitaba entre un grupo significativo de personas que no alcancé porque no me conocen, porque mi canal es supremamente censurado, porque ellos no saben de qué estoy hablando y espero que respalden lo que estoy diciendo los colombianos aquí en Canadá. Muchos de ellos seguramente no, porque les gusta la corrupción, les gusta el gobierno del presidente Uribe, y una vez tienen plata, entonces malo si tienes menos plata que ellos, malo si tienes más plata que ellos. En fin, el colombiano tiene una mentalidad a veces tan sectaria, como me pasó con Palabras Mayores, como me pasó con este señor Chamel, etcétera, a quienes invité a que participaran en mi programa o que me dejaran participar en su programa. Jamás tuve la oportunidad de hablar con Palabras Mayores, probablemente detestan a la clase obrera, etcétera, pero nunca tuve la oportunidad de llamar la atención del pueblo colombiano en sus canales que son tan vistos para que yo hubiera podido participar, para representar a los colombianos. Hubiera sido un gran aporte, seguramente hubiera recibido un apoyo extraordinario también por parte de la audiencia de esos canales que me negaron participación política y pública, simplemente porque no les dio la gana. Y eso sí, se dicen solidarios con la participación de la gente y que las bases y que esto y lo otro. A mí no me dejaron ni siquiera hablar en uno solo de sus programas, no sé por qué. Tendrán sus razones, pero son razones sectarias. Considero que esos canales, estoy incluyendo aquí a Wally, estoy incluyendo aquí a todos los canales más, las personas que tienen más visión. Este caleño, el otro que perdió las elecciones, Magenta Radio. Toda esta gente le escribí para que dieran a conocer, incluso a RTBC, mi candidatura
precisamente para recoger las firmas. No tuve el apoyo de ninguna persona en Colombia, parece ser que el ejército de uno por ahora es un ejército solitario, pero así comenzó nuestro Señor Jesucristo, así comenzó Mahatma Gandhi, así comenzaron las grandes revoluciones, por ejemplo, de Malcolm X y de la lucha por los derechos civiles y los derechos humanos de los negritudes en las que crecí en los días de Vietnam, como lo dije perfectamente, mis hermanos y yo. Crecimos en los días de Vietnam y vimos en primera instancia vivimos la discriminación contra los negros y el sentimiento de los norteamericanos por su participación en la guerra de Vietnam siendo tan jóvenes. Porque era la guerra de Vietnam, hermano, y mi madre trabajaba para el Comando Sur, o sea, la Fuerza Aérea. O sea, era un choque inevitable de culturas, el imperio contra el sur global, etc. Y eso no ha cambiado. Lo vieron ustedes en mi video anterior. Bueno, con este resumen de cosas y de historia, espero que el Pacto Histórico considere mi participación para la curul en el exterior, para representar a los colombianos en la curul exterior, o para servir en el programa progresista del Pacto Histórico, porque considero que tengo mucho que aportar. Ustedes han visto mis videos, he transmitido en inglés y en español por los últimos 11 años, soy el único que lo ha hecho, y pues comencé el periodismo representativo independiente. Fui un pionero en eso. Obviamente todos recordarán al Pirri, pero es que yo no tenía el respaldo de una radio cadena nacional con plata pagando y con camarógrafos y gente detrás. No, yo comencé manos abajo cubriendo los asesinatos y las muertes de los transvestis en Bogotá por el Bolívar Bolo Club. El último, todo el mundo recordará el último aliento de este transvesti que fue asesinado cuando yo cubrí el asesinato de ese transvesti para la Radio María. Eran programas bastante intensos los que Federico Molano, su servidor, cubrió. No solamente la crisis carcelaria con Jaime Nicholson, el senador Corsi, el procurador general de la Nación Jaime Bernal Cuellar. Tengo también el cubrimiento de el Tratado de Paz de 1998-2002, La Silla Vacía, donde Marulanda no fue, etcétera. Tengo mucho cubrimiento y mucha experiencia en ese sentido desde 1997. Entonces, son casi 30 años, amigos, de cubrimiento y de ser pionero en lo que ahora se conoce como los medios alternativos. Por nosotros, por la patria, por el mundo, estoy feliz de que el Centro Democrático haya perdido muchas curules, pero aún no hemos ganado. Siguen habiendo 60 o 50 y pico de curules contra 20 o 25 o máximo 30 que tiene el Pacto Histórico. La lucha es en montaña arriba, estamos ganando espacios, es cierto. Tenemos a Carolina Corcho, tenemos al presidente Iván Cepeda, operemos con inteligencia, sepamos que nos pueden quitar y robar las elecciones con el software. Naciones Unidas tiene que estar muy pendiente en ese sentido y colaborar con los colombianos y su voluntad de elegir un presidente nuevo y de continuar con un cambio que es ejemplo para el mundo, porque lo quieran o no, los países primermundistas, es una cosa que le tengo que explicar a George y su audiencia. Le estamos dando ejemplo a los pueblos europeos de qué tan corruptos son ellos y qué tan ciegos son si no entienden que nosotros hemos peleado el terrorismo desde 1492 y que ellos ahora están siendo también parte de un plan hegemónico de los ultracapitalistas para dejar a la gente sin nada y que viva contenta. Sin nada, hermano, como dice el libro del COVID-19 que he leído para ustedes en años anteriores. Por nosotros, por la patria, por el mundo, contento, a mitad de pauta por la victoria del Pacto Histórico, por supuesto que sí. Pero muy triste por la falta de colaboración de los canales alternativos, quienes no apoyaron mis iniciativas ni me invitaron a sus programas, por supuesto, que demuestran qué tan sectarios son. Palabras Mayores, Leve Rincón, todas estas personas a quienes les escribí para que hicieran parte de mi programa y de modo que yo pudiera darme a conocer para recoger firmas para poder participar, como es mi derecho constitucional y legal, para ser elegido y elegir. Es decir, en el caso del 26 de octubre, que no pude a través del consulado, como tampoco a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque no tenía la cantidad de firmas necesarias. Y por supuesto que le echo en gran parte la culpa a sus canales, La Píldora, etcétera, a quienes les escribí para que pudiera darme a conocer y conseguir firmas para representar a los colombianos en el exterior. Aparte de eso, feliz con lo que ha pasado con el Congreso, las curules que se han ganado del Pacto Histórico, por supuesto que sí. Y
gobierno del cambio ojalá que siga, a pesar de que el Congreso todavía siga dominado por los partidos mayoritariamente de ultraderecha, que seguramente se van a poner en contra de las reformas que Carolina Corcho y que el nuevo presidente Iván Cepeda quieran lograr para que Colombia pueda ser un ejemplo para nosotros, la patria del mundo, de cómo operar y cómo vencer a las grandes oligarquías y los poderes económicos que son los que tienen el mundo como está. Espero que la guerra de Irán termine pronto. Irán no se va a rendir. Muy probablemente llevará esta guerra hasta las elecciones de noviembre en los Estados Unidos para crear golpes de opinión, de modo que Norteamérica sea vista como lo que es un imperio en decadencia, controlado por gente decadente que no representa a los millones de norteamericanos cuando le cuesta millones de dólares al día. Son como $11,000 por minuto que le cuesta la guerra a los norteamericanos, que ya no tienen salud, que ya no tienen educación, a menos que sea controlada por, como ustedes vieron, el Estado de Israel, que sí crece en los Estados Unidos y sí crece en el Medio Oriente, excepto que los norteamericanos negros, blancos, etcétera, sí están yendo cabeza abajo, sin educación. Los Estados Unidos está tercerizado, se está convirtiendo cada vez más en un país tercermundista y no representa ninguno de los intereses norteamericanos, no solamente porque lo diga yo, lo dicen grandes economistas que han acompañado al programa Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vida Afuera 11 años. Au revoir, bye bye, hasta pronto.